Gracias, presidente y colegas. Este es un problema cultural y por eso se habla de la perspectiva de género. Las diferencias, esas relaciones asimétricas entre varones y mujeres a las que hacía mención la colega Esperanza Martínez se dan no por diferencias biológicas, sino se dan por cuestiones culturales. El machismo es un problema cultural. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias que afectan a las mujeres, nos estamos refiriendo no a diferencias por cuestiones biológicas, que sería la perspectiva o la mirada desde una perspectiva, desde una perspectiva del sexo, sino desde una perspectiva cultural, es decir, aquellas construcciones como el machismo, principalmente el machismo, que hace que justamente se den diferencias y se dé una situación que en este caso estamos hablando de la violencia por razones de género que afecta a las mujeres, pero hay muchos otros problemas. Yo mencionaba, y voy a tratar de poner un ejemplo, ¿por qué los hombres votaban la Constitución de 1870 establece el voto universal masculino y sin embargo las mujeres recién tuvieron el derecho al voto casi 100 años después? No era obviamente por razones biológicas, porque no había ningún motivo biológico por el cual los hombres merecían el derecho a votar y las mujeres no podían acceder a ese derecho. Y en una sesión anterior recordé como ejemplo que Serafina Dávalos era doctora en Derecho, ocupó el máximo tribunal de justicia en ese entonces de la República y sin embargo nunca llegó a tener el derecho al voto. Tenía una función sumamente relevante en el país en ese momento, pero nunca pudo votar. Y eso, por supuesto no era por una cuestión biológica, sino por una cuestión cultural, por la cultura machista. Y veamos los indicadores principales, cómo afecta la pobreza. ¿A quién le afecta más la pobreza? A las mujeres. Para mayor precisión, probablemente a las mujeres del campo. El desempleo, ¿a quién le afecta más? A las mujeres. Los salarios, ¿quiénes ganan menos? Las mujeres. ¿Quiénes tienen más acceso a la educación? Los varones. Menos acceso, las mujeres. Lo mismo en indicadores de salud. Y una noticia reciente, que esto refleja muy bien de por qué hablamos de una cuestión cultural y por qué hablamos de la perspectiva de género, porque como podrán ver en todos estos ejemplos, si no hay una perspectiva que vaya más allá de lo biológico es imposible entender, pero tenemos caso que se publicó hoy se publicó. El varón ni siquiera era pareja de la mujer afectada. Esta persona estaba obsesionada con esta mujer, le secuestró, le encerró durante 3 días, le quitó su pasaporte y su pasaje porque iba a viajar. Y su excusa es que se enamoró a primera vista. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Acaso esto se puede explicar desde una perspectiva biológica? Esto solamente se puede explicar desde una perspectiva cultural, donde esta persona se obsesiona con una mujer y considera automáticamente que es su propiedad. Si no entendemos que cuando hablamos de perspectiva de género vamos más allá de las condiciones biológicas y vamos a las condiciones culturales, creo que no hemos entendido el problema. Si acá lo que queremos es privilegiar determinadas teorías, determinadas ideologías más que nada, no vamos a comprender nunca el problema, y si no comprendemos el problema no vamos a poder encarar jamás
una decisión que esté acorde. Y en la Constitución no vamos a encontrar todas las palabras. No sé, cuando legislemos sobre inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con que en la Constitución no está inteligencia artificial. Y si vamos a constituciones más antiguas, algunas de ellas siguen vigentes, como la Constitución, por citar, la Constitución de los Estados Unidos, que es del siglo XVIII y sigue vigente, y en la Constitución de Estados Unidos no van a encontrar en ninguna parte la palabra democracia. La palabra democracia no van a encontrar porque en los constituyentes en Estados Unidos tenían como modelo en ese momento la república. Entonces, ellos constituyen una república y la palabra democracia no estaba todavía muy valorizada, siempre se revalorizó a mediados del siglo XIX. Ahora, nadie puede poner en tela de juicio que Estados Unidos es una democracia consolidada. Sin embargo, la palabra democracia no van a encontrar. Y en nuestros códigos no van a encontrar un montón de... Hoy, por ejemplo, es sumamente común tener acceso a la telefonía celular, pero, por ejemplo, cuando se elaboró el Código Civil o cuando se elaboró el Código Procesal Civil, la telefonía celular todavía no existía, como años después. Entonces, cuando la legislación civil, por ejemplo, habla de embargos, por ejemplo, y se refiere a determinados bienes que son indispensables, por supuesto no tuvo en cuenta la telefonía celular. Ahora, en el presente yo no creo que un juez cuando analiza los artículos correspondientes no va a considerar como un bien indispensable en este momento un teléfono celular, que ya no tiene el costo que tenían allá en los primeros años del 90. Entonces, si nosotros leemos la Constitución, cuando habla de la igualdad entre hombres y mujeres, y leemos algunas de las acepciones que leyó la colega Celeste Amarilla, que están en el diccionario de la Real Academia Española, y hay otra acepción más donde dice claramente aquellas diferencias que no tienen que ver con la biología, pero que tienen que ver con cuestiones culturales. Ahí vamos a entender claramente el alcance que tiene la Constitución en el presente cuando habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto, habla más de los factores culturales que de los factores biológicos. Porque, repito, si miramos los derechos de los cuales fueron privadas las mujeres durante mucho tiempo, vamos a entender claramente que no había ningún motivo o justificación de carácter biológica, sino que se debían fundamentalmente a cuestiones culturales, y la cuestión cultural más relevante es la cultura machista que sigue imperando en nuestra sociedad y que hace que las mujeres sufran más la pobreza, el desempleo, los malos salarios, las carencias en salud, las carencias en educación y esto que ya en este momento tiene un alcance epidémico, que es el tema de la violencia. Más de un centenar de mujeres que mueren al año fruto de la violencia de género. Son objeto de violencia por ser mujeres, son atacadas por ser mujeres, algunas veces por sus parejas, algunas veces por familiares cercanos y otras veces, como el caso de esta mujer que señalé recién, por una persona que se enamoró de ella a primera vista y pasó a considerarla un objeto de su propiedad, y por eso le encerró por unos días, le sacó su pasaporte, le sacó el pasaje para que ni siquiera pueda salir del país. Así que con estas palabras, presidente, se ha trabajado mucho con diversas instituciones. Entre paréntesis, ¿qué hacemos con la palabra género si proscribimos la palabra género? En primer lugar, estamos cerrando las puertas a una categoría de análisis científico, pero en segundo lugar, no conozco una institución en este país
que no tenga una dirección de género. Y esta Cámara tiene su Comisión de Equidad y Género, yo soy integrante de esa Comisión de Equidad y Género. El Poder Judicial, los demás poderes del Estado, la justicia electoral, vamos a prohibir la palabra género. ¿Y cuántos tratados? Es cierto, a lo mejor la palabra género como tal no está en la Constitución Nacional, pero está en muchísimos tratados internacionales de los cuales Paraguay es signatario, y no solamente estos convenios de préstamo o estos convenios de cooperación, convenios que establecen derechos fundamentales de las personas. Y los tratados internacionales, recordemos, tienen preeminencia en el orden de prelación de las leyes, están por encima de las leyes del Congreso. Así que, presidente, con un llamamiento a que seamos precisos en la terminología que utilizamos. Acá estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de violencia de género, tenemos que usar la palabra género, no hay otra palabra que sea sinónima de esa palabra, que se pueda aplicar como sinónimo, esa es la palabra que se tiene que usar, y no podemos legislar sobre la base de creencias religiosas o de prejuicios o de sesgos ideológicos. Así que con estas palabras me adhiero también al dictamen de la Comisión de Equidad y Género y espero que este proyecto, en una situación crítica que afecta a tantas mujeres que han perdido inclusive la vida, y no estamos hablando solamente del último año, sino inclusive de las semanas y meses anteriores, espero que este proyecto sea aprobado y que sea aplicado de una manera efectiva por las autoridades competentes. Muchas gracias.